¿Alguna vez han pensado en qué se sentiría estar en el bosque, caminando, y que, de pronto, algo extraño salga de entre los árboles? Les saludo con mucho gusto, deseando estén pasando un momento agradable. El día de hoy les traemos dos historias sobre criaturas extrañas y sobrenaturales. Si les gusta este contenido, suscríbanse, denle me gusta y comenten de qué más seres paranormales les gustaría escuchar. Sigan sintonizando No Escuches de Noche. Soy de un pueblo de Chiapas. Mucha gente cuenta historias con relación a una criatura que se aparece en el pueblo. Afirma que han visto a este ser. Yo soy una de las personas que no cree en estas historias. O no creía. Obviamente nunca me había pasado y nunca había sido testigo de que existiera. Llevo años viviendo en ese pueblo y jamás me había pasado alguna cosa sobrenatural. Recuerdo, cuando era pequeño mi abuelo nos contaba historias de aquella criatura, que era de estatura normal, como un hombre. Tenía cara de perro y unas garras enormes. Me dice que podía caminar en dos patas. Se cuenta que es muy raro encontrárselo. Yo creo que por eso nunca lo había visto. Hasta hace un mes que me sucedió lo que estoy a punto de contarles. Me encontraba con unos amigos en unas canchas de fútbol que no estaban muy lejos de mi casa. Siempre, saliendo de la escuela, nos reuníamos ahí. Iba en la escuela en la tarde. Nos reuníamos para platicar y algunos de mis compañeros se ponían a fumar. Ese día se me había hecho tarde. Normalmente siempre me iba a mi casa antes de que se empezara a oscurecer. Pero ese día me esperé un poco más. La plática estaba muy interesante, la verdad. No me di cuenta de la hora. Cuando supe eran las 9 de la noche. Ya tenía que irme a mi casa. La cancha no estaba muy lejos, a unos 30 minutos aproximadamente caminando. Pero si cortaba por el cerro eran 10 minutos menos. Mi mamá ya estaba marcándome y se escuchaba muy molesta. Seguramente cuando llegara me iban a dar la regañada de mi vida. Así que opté por tomar el camino más corto. Me desvié de las calles para empezar a adentrarme en aquel cerro. No iba solo. Iba con un amigo que vive a un par de cuadras de mi casa. Cuando íbamos caminando por aquel cerro, escuchamos como si algún animal se escondiera de entre las ramas. La luz era muy poca, solo traíamos el flash de nuestros celulares. No le dimos mucha importancia a aquellos ruidos, ya que imaginamos que podría ser algún animal. Algún conejo o alguna zarigüeya, algo así por el estilo. Seguimos caminando hasta llegar a un pequeño bosque. Era lo último que teníamos que atravesar para poder llegar a la civilización. Cuando nos adentramos, escuchamos cómo las ramas y las hojas del piso se quebraban como si alguien caminara. Por un momento creíamos que éramos nosotros, ya que nosotros estábamos caminando por ese lugar. Nos detuvimos y se siguieron escuchando aquellos ruidos. Era claro que nosotros no éramos. La luz del celular no tenía mucho alcance, así que no podíamos ver más allá de un par de metros de donde estábamos. El ruido se seguía escuchando y cada vez estaba más cerca. Tratamos de enfocar mejor la vista para ver qué animal era lo que estaba ahí. Entre la oscuridad vimos un perro. Me dio un poco de alivio, ya que creí que era algún perro callejero que se nos había pegado y que nos venía siguiendo. Pero mi alivio se terminó cuando se seguía acercando y cuando estaba a unos 5 metros de nosotros, se levantó en dos patas. Lo vimos. Aquella criatura estaba ahí, enfrente de nosotros. Dimos la vuelta y corrimos lo más rápido que pudimos.
Solo escuchábamos como aquella criatura venía detrás de nosotros. Se escuchaba su respiración. Ya casi para salir del bosque, a lo lejos se alcanzaban a ver las luces del pueblo. Logramos salir. Y por alguna razón aquella criatura dejó de seguirnos. La verdad es que no nos detuvimos hasta llegar a las calles, a pesar de que sabíamos de que ya la habíamos dejado atrás. Logré llegar a mi casa, sano y salvo. Mi mamá luego abrió y se encontraba muy enojada, pero se le quitó el coraje cuando me vio. Me vio muy blanco, estaba demasiado pálido, y la verdad es que del miedo casi no podía hablar. Después de un rato, mi abuelo me preguntó: ¿viste a la criatura, verdad? Yo no dije nada. Me preguntó que por dónde me había venido. Le dije que por el bosque. Él se levantó muy enojado, dio un golpe en la mesa y me dijo que ya me había dicho que no me fuera por ese lugar, y menos en las noches. Que él no nos quería decir, pero que en la noche aquella criatura cuida aquel lugar. Por eso es que los talamontes no han podido tirar los árboles que se encuentran ahí. Todos en el pueblo creen que en algún lugar de aquel bosque vive aquella criatura. Yo le dije que muchas veces había cruzado por aquel lugar, pero de día, y no me había sucedido nada. Mi abuelo me dijo, muy enojado todavía, que aquello que se encuentra ahí solo sale de noche. Inclusive dice que cuando él era niño se encontraba jugando en aquel lugar. Les agarró la noche a sus amigos y a él. Dice que vieron a aquella criatura. Intentaron correr, pero uno de sus amigos no lo logró. Todos en el pueblo dicen que la criatura se lo llevó. Nadie más supo de él. Ahora entiendo que no debemos de tomar a la ligera todas las historias que nos cuentan nuestros abuelos o padres. No me di cuenta de esto hasta que me sucedió lo que acabo de contarles. Hola a todos. Vivo en Phoenix, Arizona, Estados Unidos. La historia que estoy a punto de contarles me la contó uno de mis tíos, hermano de mi mamá. Una noche que estaba en una cena familiar y que yo me encontraba viendo videos de terror. Él se acercó y me preguntó qué estaba viendo. Le mostré y me dijo que él había visto a unos duendes, que eso cree. Obviamente yo hice cara de que no le creía. Se sentó y con una cara bastante seria me empezó a contar la siguiente historia. Dice que cuando tenía unos 19 años de edad, le gustaba mucho ir de cacería. Un día, un par de amigos y él se fueron al desierto para buscar un venado. Obviamente habían conseguido el permiso correspondiente y tenían que aprovecharlo. Dice que salieron muy de madrugada para llegar al campo antes de que saliera el sol. Empezaron con la búsqueda. Caminaron y caminaron sin tener algún resultado. Dice mi tío que durante el día no vieron ningún venado y les empezaba a agarrar la noche. Entonces decidieron empezar a instalar el campamento. Hicieron una fogata y empezaron a contar sus anécdotas de cacería. De repente, a mi tío le dieron ganas de ir al baño. Se apartó por un momento de sus amigos para hacer sus necesidades, pero de repente dice que le empezaron a aventar pequeñas piedras que le caían en la cabeza y en la espalda. Él creyó que habían sido sus amigos, que le estaban jugando una broma. Regresó y les reclamó, les preguntó que por qué le estaban aventando piedras. Ellos se sorprendieron y dijeron que no habían sido ellos. Obviamente no iban a decir la verdad. Así que así se quedó. Ya era muy tarde y al día siguiente tenían que despertarse muy temprano para seguir buscando tan anhelado animal. Se metieron cada quien a sus casas de campaña
e intentaron dormir. Dice mi tío que se encontraba acostado y todo en silencio cuando empezó a escuchar unos ruidos afuera de la casa. Dice que se escuchaban como pasos, pero que no eran de una persona, ya que no se escuchaban así. Podrían ser de algún animal pequeño, ya que pues obviamente estaba en el medio de Arizona, en medio del desierto, y era obvio que iba a haber animales, y más en la noche. No le dio miedo ni importancia, y se quedó dormido. Al día siguiente, siguieron con su búsqueda, de igual forma, sin dar resultado. Nuevamente, instalaron su campamento ya que la noche los estaba alcanzando. Sucedió lo mismo. Nuevamente, estando ya todos dentro de sus casas de campaña y acostados, dice mi tío que se empezaron a escuchar esos pasos muy cerca de las casas. Dice que ahora sí no se aguantó y le ganó la curiosidad. Quiso ver qué animal era el que se acercaba por las noches. Abrió un poco la puerta para asomarse y no asustar a aquel animal. La luz de la fogata le dejó ver a unas pequeñas criaturas. Dice que estaban desnudas. Medían unos 30 centímetros de alto aproximadamente. Caminaban en dos piernas, pero que estaban como encorvados. Su piel era gris. La cara era de humano, no podía ser un animal. Y como que se comunicaban entre ellos. Estaban muy delgados. Había mínimo unos 8. Era lo que mi tío alcanzaba a ver. Dice que en eso uno de sus compañeros abrió la casa para ir al baño. Y estas criaturas salieron corriendo. Corrieron demasiado rápido que no vimos para dónde se fueron. Su amigo no alcanzó a verlos ya que iba un poco adormilado. Mi tío salió rápido para ver si podía alcanzarlos, pero nada. Eran demasiado rápidos. Él estaba seguro que aquellas criaturas los estaban siguiendo, que eran ellas las que le habían aventado las piedrecillas, ya que durante la cacería también se sentía como si en algunos momentos lo observaban. Y la primera noche también había escuchado aquellos ruidos, los mismos que escuchó la misma noche que vio a aquellas criaturas. Obviamente, al día siguiente continuaron con la cacería. Ese era su último día para poder conseguir su venado. Lamentablemente no tuvieron éxito y regresaron a casa con las manos vacías. Pero mi tío regresó con una historia que contar. ¿Ustedes creen en los duendes? ¿Creen que existan estos seres? Y si alguna vez han visto alguno, si es así, nos gustaría escuchar tu historia. Si te gustaría escuchar tu historia aquí, puedes compartirnosla al correo que aparece en la descripción y en pantalla. Sigue nuestras redes sociales. No olvides suscribirte. Sigue sintonizando. No escuches de noche.